¿Cuál es la reacción como representante del gobierno de Nicolás Maduro a la reunión del Grupo de Lima que se llevó a cabo hoy en Bogotá, la capital colombiana? Sí, muchas gracias. Buenas noches. Miren, hoy creo que es un proceso de sincerar el Grupo de Lima, ¿no? Ustedes saben que al crearse, pues se decía que Estados Unidos no pertenecía al Grupo de Lima. Luego hubo otras reuniones donde hacían contactos vía videoconferencias y recibían instrucciones del señor Pompeo, y hoy, bueno, ya ha sido presidido y dirigido por el señor Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, lo que deja muy en claro cuál es el objetivo. Y en realidad, más que el Grupo de Lima, pudiésemos calificarlo del Grupo de Washington. Y bueno, allí están sentadas las acciones para generar las condiciones para no solo un golpe, sino una intervención contra el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Precisamente mencionaba usted al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que anunció sanciones a 4 gobernadores de 4 estados venezolanos y adelantó futuras sanciones para los próximos días y pidió el congelamiento de los activos de la estatal petrolera PDVSA en los países donde la compañía los tuviera. ¿Cómo afecta esto al país, sobre todo lo que son las sanciones económicas? Mire, en absoluto, el señor Pence no es, ni el señor Trump son los dueños del mundo, ni tienen control sobre los países libres y soberanos, ni los países con los cuales nosotros tenemos intercambio comercial y petrolero van a hacer el menor caso a las cosas que vocifera el señor Pence en Bogotá. De manera que esto es parte del espectáculo mediático contra la República Bolivariana de Venezuela, y nosotros seguiremos trabajando por nuestro pueblo, exportando el petróleo que producimos con la mayor normalidad. Señor Arreaza, ¿están preparados para una eventual intervención militar? ¿Cree que es esto una posibilidad concreta? Bueno, Estados Unidos reiteró hoy que todas las opciones están sobre la mesa. No solo Estados Unidos, el señor Trump, el señor Pence, el señor Bolton, también el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, también al estar en Bogotá, él mismo pidió una intervención internacional. El señor que es buscado por intento de asesinato contra el presidente, Julio Borges, también lo dice continuamente. Nosotros estamos preparados para defender nuestra patria. Nosotros estamos preparados para defender la integridad territorial y el derecho a la independencia y la soberanía y la paz del pueblo de Venezuela, y nosotros no tenemos enemigos, pero si alguien nos considera enemigos y nos ataca, pues entonces nosotros nos veremos en la obligación de proteger y de responder. Pero en ningún momento Venezuela buscará ni promoverá una agresión ni contra Venezuela, por supuesto, ni contra ningún país del mundo. Ahora, si bien el Grupo de Lima dijo que apuesta por una solución pacífica y que son los propios venezolanos los que deben resolver este conflicto, por su parte, el canciller de Colombia, estamos hablando de Carlos Holmes Trujillo, dijo tener información sobre amenazas concretas a la vida de Juan Guaidó y a su familia y advirtió que recorrería y que habría acciones si algo pasa, y responsabilizó directamente a Maduro si le llega a pasar algo a Guaidó o a su familia. ¿Cómo recibe estas palabras? ¿Cree usted que hablen la posibilidad para una intervención militar? Sabrá Dios a lo que se está refiriendo el señor Sherlock Holmes. Nosotros no tenemos ni la menor idea de la información que está dando. Nos parece que esto es parte del plan, de esta obsesión desesperada por acusar al presidente Maduro por absolutamente todo lo que ocurre, incluso cuando queman camiones en el lado colombiano acusan a los guardias. Es decir, es una obsesión de verdad fuera de lugar. No puede creérseles absolutamente nada, y más bien hay que proteger la vida de cualquier persona que ellos señalen que esté en peligro, porque ellos son capaces de atentar contra la vida de quien sea para justificar y para darle pie a una intervención en Venezuela. Señora Raza, ¿ha mantenido usted o algún otro representante del gobierno de Nicolás Maduro diálogos con funcionarios de Estados Unidos? Sí, cómo no. Llevamos varias reuniones con el señor Elliot Abrams, con la subsecretaria Kimberly Bayer. Estamos en negociaciones, hemos extendido por un plazo de 15 días la presencia de diplomáticos estadounidenses en Caracas y venezolanos en Washington. Hay que hacer lo que hay que hacer. Siempre en los procesos políticos impera el diálogo, la negociación, los acuerdos, no la provocación, la guerra, el ataque, la amenaza, ¿no? Eso son cosas de la barbarie.
del salvajismo que tenemos que dejar en el pasado. Ahora, teniendo en cuenta esto que me dice usted, que de hecho han mantenido conversaciones con funcionarios de Estados Unidos, ¿no cree ver allí una contradicción en la política estadounidense, dado que no reconoce a Maduro sino a Guaidó como presidente de Venezuela, pero por otro lado mantiene diálogos con funcionarios de Maduro? Bueno, eso habría que preguntárselo a los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros siempre hemos querido mantener diálogo con, incluso, ojalá se diera una reunión del presidente Maduro y del presidente Trump, y mientras ellos ofrezcan estas reuniones, las solicitaron ellos, nosotros estaremos allí, como siempre dijo el comandante Hugo Chávez y ha repetido el presidente Maduro, si por defender la paz y la seguridad tenemos nosotros que bajar hasta el infierno, hablar con el diablo iremos a hablar. De manera que para nosotros esto es lo común, lo normal, lo que hay que hacer. Cualquier cosa y cualquier contradicción en la que ellos incurran habría que preguntarle a ellos. Ahora, el Grupo de Lima reiteró el llamado a las Fuerzas Armadas venezolanas para que reconozcan a Juan Guaidó como su comandante en jefe. ¿Hay fracturas dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, teniendo en cuenta que, según Migración de Colombia, 160 uniformados ya cruzaron la frontera? Mire, yo le dije eso en un momento, no se les puede creer nada. En Venezuela, las Fuerzas Armadas profesionales son de más de 200.000 integrantes. El sábado creo que hubo unos 20, 23, algo así, militares que desertaron y probablemente atraídos y movidos por el dinero que les han ofrecido desde la CIA hasta el propio gobierno. Y es un puñado de hombres, unas decenas de hombres que a lo largo de este intento de golpe de Estado, desde el 23 de enero en adelante, bueno, han sido compradas sus conciencias. Pero por supuesto que no hay ninguna fractura en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Creo que más bien esto nos está uniendo en esa unión cívico-militar y está uniendo a la Fuerza Armada más que nunca. Ahora, ¿tiene pruebas de estos diálogos, de estas comunicaciones entre la CIA y algunos miembros de las Fuerzas Armadas? Por supuesto, mire, cualquier agregado militar nuestro en el exterior, usted le puede preguntar al agregado que fue el caso más evidente de Venezuela en Brasilia, cómo fue citado por el agregado militar de los Estados Unidos, y allí en esa reunión, autorizado además en su presencia por parte de nuestro ministro de la Defensa, para buscar el diálogo con Estados Unidos, entró un agente de la CIA y le dijo a la gente de la CIA quién era y le ofreció villas, castillos, dinero, visas, green cards en Brasil o en Estados Unidos, el futuro garantizado por la CIA. Y cuando el general venezolano le contestó con dignidad y con firmeza, este personaje de la CIA le dijo: entiéndame, señor, que estamos haciendo nuestro trabajo con usted y con todos los agregados militares y militares venezolanos con los cuales podemos tener acceso. Ahora, nuestros corresponsales y también enviados especiales han visto colectivos armados en Urenia y en la zona fronteriza. ¿Cuál es el papel de estos colectivos, de estos grupos? Mira, lo que se dio el fin de semana fueron en personas armadas haciendo cócteles molotov y piedras en territorio colombiano, Colombia prestando su territorio para agredir a la fuerza pública y al pueblo venezolano. La mayoría de los heridos que hubo este fin de semana en el Táchira, en Venezuela, fueron de los grupos revolucionarios que estaban allí defendiendo la soberanía de Venezuela, detrás de las líneas de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana. De manera que aquí no se puede voltear la historia. Mire, ya en el año 2002 decían que la culpa del golpe de Estado, entonces no los llamaban colectivos, los llamaban círculos bolivarianos, eran culpa de los círculos bolivarianos. Esto es un patrón muy, muy desgastado, que al menos en Venezuela no tiene ninguna llegada. No sé si en el mundo podrá servir para algo, pero hay que entender que la agresión, y todavía hay una serie de bandidos, algunos parece que están arrepentidos porque no les pagaron, según están denunciando. La oposición venezolana no les pagó y ahora, como se cerró la frontera, no tienen cómo regresar y están pidiendo que se les abra el acceso para regresar a Venezuela. Hay grupos armados por parte de la oposición, entonces está denunciando usted. La violencia vino totalmente por parte, y lo peor, hermano, vino de territorio colombiano contra el territorio venezolano. Incluso el señor Iván Duque estuvo en el puente y saludó a esos bandidos
les dijo cuenten con mi apoyo y se les facilitó la gasolina, que además debe ser gasolina de contrabando venezolana, que se la llevan para allá, es costumbre, y se les dio la gasolina para hacer cócteles molotov, con los cuales quemaron hasta el camión de supuesta ayuda humanitaria, y luego cuando eso se quemó, se vio que adentro había clavos, había elementos allí para generar disturbios y generar barricadas en Venezuela. Entonces es demasiada hipocresía junta la que hay en el lado colombiano. Yo espero que los medios de comunicación sean rigurosos a la hora de reflejar la verdad. Ahora, hablando de disturbios y de actos violentos, y justamente usted hacía referencia al comienzo de esta entrevista sobre lo que le voy a preguntar ahora, durante estos días hubo varias acusaciones a su gobierno en relación a un supuesto ataque del ejército local contra la propia ciudadanía venezolana durante lo que fue el intento de la ayuda humanitaria durante el fin de semana pasado. ¿Qué responde usted a estas acusaciones de las propias fuerzas venezolanas atacando a ciudadanos venezolanos? Un ataque de las fuerzas de seguridad venezolanas a la ciudadanía venezolana. No ocurrió, dice usted. No, en absoluto. O sea, lo último que pudiese ocurrir es eso. Ahora, la oposición y también parte de la comunidad internacional afirman que seguirán presionando para una transición de poder en Venezuela, teniendo en cuenta esta postura firme. ¿En qué escenarios cree que podría desembocar esta situación? ¿Cuál es la solución para evitar el aislamiento de Venezuela, si cree usted que puede ocurrir dicho aislamiento? Miren, la transición que hay en Venezuela lleva 20 años generándose, son procesos muy largos, que es la transición del poder que reposó en una élite durante más de siglo y medio y ha pasado a reposar en el poder popular, en el pueblo. Las situaciones institucionales, aquí hay un poder de los 5 poderes públicos que hay en Venezuela, la Asamblea Nacional, que está en conflicto con la Constitución y con los otros 4 poderes públicos. Eso es una situación institucional que se puede resolver como se resuelve todo cuando se hace política con seriedad y con rigor. Nos sentamos, dialogamos, acordamos y salimos adelante como venezolanos que somos. Pero como no hay disposición en la oposición venezolana, o tal vez sea que no hay autorización por parte del gobierno de los Estados Unidos para que ellos se sienten a dialogar, pues allí tenemos esa situación en espera, en stand-by. Ojalá que a la medida que esto avanza y sigue el fracaso del golpe de Estado y sigue el fracaso del intento de intervención en Venezuela, pues la oposición se ve obligada, así como le ocurrió en el 2017, después de la violencia en las calles durante 4 meses, después de que se eligió la Asamblea Nacional Constituyente y fue una solución democrática a aquella violencia desmedida, tuvieron que sentarse a negociar y luego no cumplieron con el acuerdo que alcanzamos, pero ojalá que en esta oportunidad sí se sienten y sí cumplan con los acuerdos que alcancemos democráticamente en una mesa de negociación. Ahora, Juan Guaidó dijo que regresaría a Venezuela. ¿Cuál sería allí su destino? ¿Deberá enfrentar a la justicia de su país por proclamarse presidente? No lo sé, yo pertenezco al Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tomará las decisiones que a bien tenga. En todo caso, muchos ciudadanos de Venezuela dicen que a todas luces hay una violación de la Constitución por parte de ese señor, pero sí le corresponde al Poder Judicial y no al Ejecutivo cualquier acción que se tome. Nos decía usted previamente que no existe una disposición para sentarse a dialogar. ¿Considera usted que no podrá haber entonces una salida negociada y dialogada? Yo creo que hace falta un proceso de independencia de la oposición venezolana, de sus ataduras con los Estados Unidos y con la Casa Blanca. Yo sé que hay parte muy importante, cuidado si no mayoritaria, de la oposición venezolana que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo y con el secuestro de la oposición por parte de los más radicales de Venezuela y los más radicales de la Florida y de los Estados Unidos. Ojalá que se dé un proceso dentro de la oposición venezolana que se independicen de los Estados Unidos y en consecuencia que actúen como venezolanos y se sienten a dialogar. Yo creo que el tiempo es clave, ya una acción que ellos pensaban que iba a tener un resultado definitivo en una semana, ya lleva más de un mes y llevará muchos meses y ojalá que ellos se puedan sentar y lograr un acuerdo político, haciendo política con P mayúscula, pensando en los venezolanos, las venezolanas y enfrentando juntos cualquier circunstancia como compatriotas que son. Ahora, desde el Grupo de Lima también reiteraron un llamado a elecciones. ¿Ustedes estarían dispuestos a convocar a elecciones?
Hemos tenido 5 elecciones desde julio del 2017 hasta el diciembre de este año pasado, que se eligieron los concejales, incluyendo gobernadores, alcaldes, presidentes, Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, lo que corresponde, la próxima elección que corresponde es la elección de la Asamblea Nacional, que sería tal vez un acuerdo político adelantarla, muy interesante, para ver incluso cuál es la verdadera radiografía de las fuerzas políticas en Venezuela, incluso no solo los dos polos grandes, sino dentro de esos polos cuáles son los grupos mayoritarios dentro, tanto de la oposición venezolana como de la fuerza revolucionaria. Allí nosotros veríamos una solución posible, en todo caso cualquier solución, cualquier vía que se construya debe hacerse en la mesa de diálogo y negociación. ¿Y cómo evalúa usted el rol de organismos internacionales como Naciones Unidas, como la OEA también? Bueno, muy diferente, ¿no? Las Naciones Unidas está colaborando con Venezuela, incluso estamos ampliando nuestros programas de cooperación para con Naciones Unidas poder garantizar que se satisfagan las necesidades básicas que por culpa del bloqueo y de el hecho de que la banca internacional, los proveedores le temen a las sanciones de Estados Unidos y le están negando en consecuencia sus derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, a los venezolanos. Con Naciones Unidas nosotros estamos avanzando en distintos programas, escalando en la cooperación que ya existía. La Organización de Estados Americanos está muy dividida. La mayoría de los países están bajo el control del gobierno de los Estados Unidos y ha servido para tratar de generar las condiciones para una intervención en Venezuela con unos países que se han opuesto y que con mucha dignidad y a pesar de todas las presiones imaginables y por imaginar se han comportado. Pero bueno, su secretario general y en general su institucionalidad está al servicio de los Estados Unidos y no del pueblo venezolano. ¿Y cómo evalúa además el rol de Colombia, que se ha puesto prácticamente a la cabeza de este conflicto? Es una paradoja. Hace 200 años, un año como este, ¿no? Un 7 de agosto fue la batalla de Boyacá. El libertador Simón Bolívar salió del sur de Venezuela y luego de una gran campaña decidió tomar por sorpresa a los ejércitos realistas, llegándoles por los Andes, atravesando los Andes, donde murieron muchos venezolanos, llaneros, para ir a liberar a la Nueva Granada, que es hoy Colombia. Y la sangre de los venezolanos corrió por la paz y por la libertad de Colombia. Y hoy en cambio vemos cómo Colombia, con un gobierno proimperialista, está atacando la soberanía, la independencia, la paz de Venezuela. Lo lamentamos. No estamos seguros que el pueblo colombiano en cualquier momento se hará gobierno de cosas muy distintas. Señor Arreaza, muchísimas gracias por este diálogo con France 24. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo a todos.